Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos en el tercer día de la Feria de Empleo. Acá estamos recibiendo a la firma EY con Victoria Perdomo, Patricia San Juan, Natalia Dargenio, así que con ellas los vamos a dejar para que les cuenten el tema de la entrevista. A ver qué diferencias hay entre entrevista individual, entrevista grupal, y bueno, a aprender cómo prepararse. Así que, Vicky, todo tuyo. Excelente, bueno, bienvenidos a todos nuevamente, sobre todo a los que se han sumado recientemente. Nosotras con Patricia San Juan y Natalia Dargenio formamos parte del grupo en nuestra empresa le llamamos Talent Team de recursos humanos de la empresa EY, y hoy vamos a estar compartiendo esta charla. Como les decía a sus compañeros anteriormente, les pedimos por favor que se animen a participar, ya sea a través del chat, activan el micrófono, el que se anime, active cámara, genial, no nos vamos a fijar el despelote de atrás, ni muchísimo menos. Pero bueno, si no se animan no pasa nada, lo importante es que fluya la comunicación, así que si tienen alguna duda, nos escriben en el chat, o de nuevo, manito, y activamos micrófono, y así lo hacemos bastante más interactivo. La idea es que se puedan llevar un paquete, un kit de herramientas, y también contarles un poquito desde la visión de la empresa el porqué de los procesos de selección, es decir, qué es lo que nosotros buscamos a la hora de plantear un proceso de selección, para que ustedes también sepan el objetivo que se percibe, para poderse preparar para dichas entrevistas, tanto para la individual como para la grupal, en caso de que les toque cualquiera de esas modalidades. También aclararles que pueden ir juntas, así que de a poco les vamos a ir como presentando. Vamos a compartir la presentación y le voy a dar paso a mi compañera. Así. Muy bien. Vendía todo, conocía a todos los clientes y todo genial. Ya está. Vale. Muy bien, ¿se escucha ahí? Se escucha como alguien de no fondo, sé quién puede está, ser. eso, ¿hay alguien que puede estar con el Sí. micrófono activo? Bueno. Ahora acá voy a detectar a ver Ahora quién puede nos vas a ser. contar que es así haciéndote pasar por secretaria. No estoy viendo quién puede llegar a ser. No, para mutear ahí. Voy a mutear a todos y, Ahí y está, y después nos Pat desmuteamos dice nosotros. De verdad. Sí, es lo mejor. Comprendo que no confíe en mí, pero necesito el trabajo. Lo necesito y haría cualquier cosa para conseguirlo. Mi madre está muy enferma. Se sigue escuchando, Sigue escuchando, ¿no? Tenemos, La terapia, los medicamentos son muy caros. tenemos como, Yo no a puedo ver, ocuparme de ella. voy a dejar de compartir. A ver, ¿qué es esto? sí, debe ser de algún video, Vicky. estás muteada, Vic. Fíjate, Vicky, que no sea un video que se te activa por detrás a veces, que te queda activado y uno no lo ve. Eso, sí, Inés, era un video, ¿no? Que nosotros después vamos a compartir lo otro. Esa parte que estaban sintiendo, ya para ir contextualizando, es de un video siguiente que es un proceso de selección en el que habla de cómo manejar una entrevista cuando hay aspectos personales. Así que de última después se lo pasamos el link también. Así que ya no sé por qué se compartió el video ese, pero bien, ahora sí nos escuchan, ven todo bien, presentación correcta. Perfecto. Bien, excelente. Muy bien. Entonces. Perfecto, muchas gracias, Vic. Bueno, como les comentaba Victoria, vamos a estar comentándoles un poco lo que es la entrevista grupal, la entrevista individual, y al principio vamos a darle como un pequeño recorrido por lo que es EY, ¿tá? A nivel global, a nivel regional y a nivel local. Como les decía, bueno, nosotros formamos parte de las Big Four. Seguramente ustedes en facultad quizá nos nombren como Ernst & Young y no nos conozcan tanto como EY, pero bueno, EY es el acrónimo de Ernst & Young, hace poquitos años cambiamos. Bueno, como les decía, a nivel global somos más de 300.000 colaboradores, aproximadamente son 150 países en los que estamos, más de 732 oficinas. Bueno, a nivel regional somos
formamos parte de una región que se llama LAS o LATAM South. Bueno, formamos parte y trabajamos en conjunto en ciertos lineamientos con otros países como Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, ¿tá? Eso sería a nivel regional, y a nivel local somos, bueno, en Uruguay hay una oficina que está ubicada en Montevideo, es Avenida 18 de Julio 984. Somos hoy en día aproximadamente 180 colaboradores en la firma, y bueno, ofrecemos 3 áreas de servicio a clientes. Entre ellas está auditoría, impuestos y consultoría. Auditoría, si se quiere, es el área más grande hoy en día en cuanto a colaboradores y en cuanto a facturación, si se quiere también. Bueno, los servicios que ofrecen en auditoría son, por ejemplo, auditoría de estados contables, auditorías de estados financieros, bueno, procedimientos previamente acordados, todo lo que es la normativa IFRS, bueno, certificaciones, recuentos, arqueos a clientes, bueno, notas, entre otros servicios que ofrece auditoría. Después está también el área de impuestos, que es la segunda área más grande que tenemos en EY Uruguay. Esta se divide como en 2 grandes subáreas. Está la parte de impuestos nacionales y también impuestos internacionales. La parte de impuestos nacionales está todo lo que es cumplimiento, liquidaciones de impuestos, de liquidaciones de IVA, IRAE, IP, todo lo que es asesoramiento rutinario al cliente en cuanto a estos impuestos, asesoramiento fiscal. Después también está la parte de outsourcing, que esto es más contable, lo que se hace allí son liquidación de remuneración a clientes, todo lo que tiene que ver con payroll. Y por otra parte tenemos impuestos internacionales, que son, bueno, en esa parte hay como 2 subáreas dentro de impuesto internacional. Está la parte más legal, que es, por ejemplo, cuando una empresa se quiere venir a instalar en Uruguay, bueno, se le hace todo el asesoramiento de rutina que requiere, qué acciones tiene que tomar esa empresa para venir a instalarse a Uruguay. Esa sería la parte legal de impuestos internacionales. Y después está la parte de precios de transferencia, que es, por ejemplo, cuando bueno, una empresa que está ubicada en Uruguay tiene su filial principal en otro país, por ejemplo, no sé, en México, y esa empresa, por ejemplo, lo que quiere hacer es bueno, pedir un préstamo. Y como no quiere pedirlo a un banco local, porque bueno, la tasa es muy alta, lo pide a la filial principal en México. Entonces, bueno, para que no sea la tasa muy alta y demás, y no tener que pagar extra, entonces lo que hacemos, lo que hace la parte de precios de transferencia es hacer un análisis, porque a ese préstamo que pide la filial bueno, se le tiene que poner cierta tasa para que sea una competencia leal con las otras empresas que están en el mercado uruguayo. Entonces lo que hace precios de transferencia es justamente el estudio de esos precios, ¿tá? Para que sea una competencia leal, lo más leal posible dentro del mercado uruguayo. Y bueno, y por otra parte, otra de las áreas de servicio que hay en EY Uruguay es consultoría. Bueno, allí esta área es quizás el área menos contable, si se quiere, de la empresa, pues allí trabajan, bueno, licenciados en administración, economistas, contadores, ingenieros en sistemas, ¿tá? Lo que se hace allí es, bueno, todo lo que es gobernanza corporativa, todo lo que es, bueno, ciberseguridad, que hoy en día está en auge, la parte de robotización de procesos, que es cuando una empresa tiene un proceso que es muy mecánico, como para que lo haga una persona, entonces lo que se hace es poner a una computadora a hacer eso, y las personas quedan más para el análisis de la información y todo lo que es la estrategia también. Bueno, proyectos de inversión, todo lo que es finanzas y proyectos de inversión, mejora de procesos, entre otros servicios que ofrece consultoría. Por ahí les dejamos, bueno, las redes para que nos puedan seguir. Estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram como EY Uruguay, nos pueden buscar así. Y también les dejamos un contacto por si tienen preguntas, dudas, lo que ustedes consideren, pueden mandarnos ahí al mail recursoshumanos@ui.ei.com. Muchas gracias. Perfecto, Fanny, exactamente. Cualquier duda o cualquier consulta que tengan,
se pueden dirigir ahí, o al mail que les escribimos en el chat, que estaba ahí en la presentación también para hacernos cualquier consulta o profundizar. Si no, mañana a las 12 los esperamos a todos y les profundizamos un poquito más respecto a esta charla, los perfiles, qué tipo de cargos tenemos a disposición y todo eso, pero ahora vamos a lo que nos compete, que en esta charla es las entrevistas, tanto individuales como grupales. Y vamos a comenzar con la entrevista individual. Antes de pasar a describirles lo que sería una entrevista individual, quiero principalmente contarles algo que para mí es importante dentro del proceso de las entrevistas. Nosotros cuando vamos a un proceso de selección tienen varias etapas. Las entrevistas son de las etapas más importantes, porque bueno, es el encuentro que nosotros vamos a tener con ustedes, o sea, nosotros como empresa vamos a tener con los postulantes, y es el encuentro que nos permite obviamente conocernos, que eso es la parte fundamental de todo el proceso. Pero quiero irme un pasito más atrás, sin irme a la creación del CV, que eso sé que los tienen en otras charlas, entonces para no meterme en un terreno que no, pero sí que es parte de las entrevistas, a veces uno como que no lo visualiza como parte de la entrevista, es el primer contacto. Todas las empresas tenemos diferentes modalidades de tener el primer contacto. Quizás después me gustaría que nos escriban, a ver si alguna vez, por ejemplo, los contactaron por WhatsApp, que es una de las cosas que se está empezando a hacer. O sea, muchas empresas empiezan a utilizar el WhatsApp como insumo, porque bueno, es una de las redes sociales más utilizadas. Uno a veces no la ve como una red social, pero lo es. Y bueno, y muchas veces también uno se asegura de que la persona ha recibido el mensaje, entonces hay muchas cuentas corporativas ahora en WhatsApp, ustedes lo habrán vivido con la pandemia, que inclusive como muchos locales de servicios tienen cupo, ahora se han hecho como un perfil, empecé en WhatsApp y por ahí es que vos confirmás tu hora, tu turno, lo que sea. Bueno, muchas empresas también citan y hacen su primer contacto a través de WhatsApp. Otras los hacen a través de llamada telefónica, que es algo que se viene utilizando hace muchísimos años, y todavía se utiliza el tema de que el primer contacto sea la llamada. Y el tercero es el mail, que considero que debe ser a la par de la llamada al día de hoy. Y acá es donde nos queremos centrar un poquito en tips y consejos como de la primera etapa previa a la entrevista. Ustedes se postularon, se pueden haber postulado por los diferentes canales que se tienen, a veces van directamente a las postulaciones de las empresas, otras veces fueron a los portales de empleo, otras veces fue por la universidad, pero ahí ustedes dejan contactos, dejan su teléfono, dejan su número de mail, su dirección de mail. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes están anotados a cualquier tipo de postulación, los van a contactar. Entonces, más tarde, más temprano, a veces obviamente demora un poco, sobre todo si ustedes se anotan a las diferentes fuentes de portales laborales, a veces uno como empresa carga un llamado, va viendo lo que va llegando y contacta, y en eso pasan unos días, a veces ustedes aprovechan el fin de semana para subir su CV más tranquilos, y la empresa los contacta en la semana. Pero bueno, tengan presente lo siguiente: si el contacto es por mail, en general la persona va a presentarse, va a decir, soy fulanito de tal, en mi caso soy Victoria Perdomo de la empresa EY, te estoy contactando porque hemos recibido tu postulación para el cargo tanto, y ustedes van a ver que la persona se presenta, los dirige al cargo que los están citando y les va a solicitar algo, sea lo que sea disponibilidad de contacto, sea que quieren agendar una entrevista y ya les mandan una propuesta de día y horario. Entonces, a la hora de responder ese mail, tengan en cuenta, por favor, de ver bien la empresa y el nombre de la persona que los contacta. Esto parece muy lógico, pero pasa que a veces ustedes reciben varias postulaciones y al responder colocan el nombre de otra empresa, o ven mal el nombre, entonces a la persona que le van a responder le responden con otro nombre. Es un detalle, digo, parece un detalle menor, pero no lo es. Presten atención cuando reciben un mail de qué persona se está dirigiendo, qué empresa es y qué cargo es. Si la llamada es telefónica, consejo, muchas veces yo estoy en otra cosa. Puedo estar en la calle, puedo haber estado trabajando y salir 5 minutitos para atender el teléfono.
puedo perfectamente estar haciendo cualquier otra actividad, puedo estar inclusive hasta, no sé, ahora claramente que se permite, puedo estar hasta en el gimnasio. Entonces, si yo recibo una llamada que es importante porque es por una postulación, si hay mucho ruido ambiente, si me va a costar, es preferible que ustedes le pidan 1 minuto, 2 minutos para volverse a contactar, pedirles que los vuelvan a llamar o contáctense ustedes para escuchar bien la información que tiene esa llamada. Muchas veces esa llamada Sí, ¿se está escuchando? Perdón, se escucha perfecto, pero no te vemos. Y creo que vos comunicás mucho con tu cara. Ahora había quedado, ahora sí, perfecto. Dale. Me había quedado apagada, apagué mientras estaba Pati y había quedado apagada. Bien, sí, exacto. Entonces, es importante, sí, yo gesticulo mucho además. No, es importante, chiquilines, que en esa llamada ustedes presten atención, porque esa llamada va a ser una llamada informativa. Entonces, se va a presentar otra vez el contacto de la persona que los va a contactar, ya sea de consultora o de una empresa, va a decir su nombre, va a decirles el cargo al que ustedes están postulados y va también a proponerles una hora, un lugar. Entonces es importante, nuevamente, que presten atención a esa información. A la persona que lo llama, quién lo llamó, el nombre de esa persona, la dirección, la empresa, el horario, son aspectos que es importante. Ustedes dirán, ¿está dentro de la entrevista? Bueno, sí, o sea, es la parte inicial, es la etapa previa a la entrevista. Y el primer contacto también dice mucho de la persona. Entonces, consejo, fíjense bien, cada vez que los contacten, ya sea modalidad WhatsApp, sea por mail o sea por llamada, quién los está contactando, el nombre de la persona, la empresa y el cargo. Fíjense bien de eso. Y si están nuevamente en la calle y no tienen cómo anotar, pues muchas veces nos pasa y a veces de memoria también uno se arriesga un poco, sobre todo, y esto lo hemos vivido nosotras, que el nombre de nuestra empresa, por ejemplo, es un nombre complejo, es el inglés, entonces muchas veces no se entiende bien cómo se llama la empresa o qué empresa es. Pídanle que les manden un mail. ¿Te animás a mandarme un mail con todo esto que me dijiste? Perdón, te puedo pasar un contacto. Es importante que ustedes en el primer contacto tengan cuidado con estos datos, porque nuevamente es un contacto de información. La cita, una entrevista, siempre comprende información. Información que es importante para ustedes, así que consejo, cuiden esos detalles a la hora del primer contacto. Así que por eso no me quería ir mucho a la creación del currículum, pero sí nos pareció interesante como aclarar esta primera etapa de entrevista. Después vamos a hablar de las dos modalidades. Vamos a hablar primero de la entrevista individual y después Patricia les va a hablar de lo que es la entrevista grupal, que creo que quizás es la que ustedes menos conocen porque no es la más popular o la más utilizada, pero muchas empresas la utilizan porque es una muy buena herramienta. Ahora vamos a ver por qué. A la hora de plantear una entrevista, como les comentábamos hoy, las empresas tenemos una estrategia. O sea, siempre a la hora de plantearnos una entrevista, anteriormente esa entrevista tiene todo un armado. O sea, el entrevistador, la empresa, va a armarse esa entrevista. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer es definir cuál es el cargo al que va a entrevistar. ¿Qué perfiles necesita? O sea, ¿qué requisitos? Vieron que ustedes a la hora de postularse ven los requisitos que son más técnicos, ven requisitos que a veces tienen que ver con conocimientos o habilidades aprendidas. Por ejemplo, muchas veces cuando es un cargo con experiencia les van a pedir que tengan experiencia en ese cargo. Entonces, a la hora de plantear una entrevista, nosotros lo que vamos a hacer es prepararla. Es decir, si es para un cargo de encargado, o sea, una persona con experiencia, lo que vamos a hacer es mirar el currículum antes de recibir a la persona y evaluar la mejor estrategia para esa entrevista. Como bien dice ahí en la definición, es un espacio de diálogo en el cual el entrevistador estará indagando la adecuación del perfil profesional al cargo. ¿Por qué es importante, y está marcado en negrita, la adecuación de tu perfil al cargo? Porque muchas veces está el mito de la entrevista de un modelo de entrevista, es decir, un modelo de postulante. Tenés que comportarte de la siguiente forma. Hay cosas que sí son generales, temas de respeto, temas de presencia, que ahora lo vamos a ver, pero después realmente no todas las entrevistas son iguales. Justamente lo rico de la entrevista individual es que sean adaptadas a la persona y a los cargos. Entonces, a la hora de plantearnos una entrevista individual, nosotros lo que vamos a fijarnos
es si el postulante tiene el perfil adecuado para el cargo que yo estoy evaluando. Y quizás, inclusive, en esa entrevista, a medida que va pasando, me doy cuenta que para ese cargo no tiene el perfil, pero sí lo tiene para otro. Después, también me gustaría en el chat que nos comenten si alguna vez participaron en alguna entrevista que participaron para un cargo, pero luego la empresa lo llamó para otro. Y eso suele suceder y suele pasar. ¿Por qué? Porque en el medio de la entrevista, el evaluador hace una pregunta, el evaluado responde, y cuando responde el evaluador dice, qué interesante esta respuesta, en realidad creo que este perfil encajaría muchísimo más con otro llamado que tenemos que con este. Y eso también es una habilidad que tiene el entrevistador. Entonces es importante que ustedes, a la hora de participar de una entrevista individual, también estén abiertos a entregar ese tipo de información, porque nuevamente muchas veces puede llegar a pasar esto, que hay un tema de adecuación de perfil al cargo. Entonces las empresas siempre lo que vamos a perseguir es conseguir la mejor persona, o sea, la persona que se adapte mejor al cargo. Eso es como sería el objetivo principal a la hora de plantear una estrategia en entrevista. Es poder decir, sí, esta persona es lo que nuestra empresa requiere, es lo que el equipo requiere. El objetivo es que sea una oportunidad para ambas partes. Y esto también es importante, chiquilines. Muchas veces a la hora de ir a una entrevista, nosotros hemos escuchado en reuniones familiares o con amigos, que muchas veces uno va como pensando mucho lo que quiere el evaluador escuchar. Me tengo que comportar de cierta manera, le tengo que decir esto, me tengo que acordar de decirle esto otro. Eso es importante, pero también recuerden que la entrevista tiene que tener un ida y vuelta. Es importante que ustedes también indaguen. O sea, es un encuentro en el que nos estamos conociendo. Entonces, como buen encuentro en el que nos conocemos, es importante que la empresa primero se presente, te cuente, que el entrevistador en ese momento que está representando la empresa te cuente generalidades de la misma y también que te cuente particularidades del equipo, del cargo al que te está seleccionando. Pero al igual que esta charla, es importante tener el feedback de ustedes y que ustedes hagan preguntas y participen. La entrevista no es unilateral, o sea, tiene que ser una comunicación que va y viene, tiene que haber un feedback para que también ustedes se lleven información. Por eso era importante decir que era una oportunidad para ambas partes. O sea, la empresa, como les decía, lo más importante es presentarse, es mostrarles cómo somos como organización. También es muy relevante contarles, más allá del cargo y todo, lo que es la cultura organizacional, que ahora vamos a hablar un poquito más sobre ella. No quiero pisar mucho a la presentación de la entrevista grupal, pero es muy importante que ustedes conozcan cómo es la cultura de esa organización, cómo se trabaja, el propósito. Quizás en facultad ya han escuchado lo de la misión, la visión, y por qué es tan importante que ustedes conozcan esas cosas a la hora de también elegirnos. Siempre nos olvidamos que un proceso de selección es, ustedes nos elegirían a nosotros y nosotros a ustedes. Esta no es una elección unilateral, nuevamente. Ustedes también nos tienen que elegir. Entonces es importante que en esa entrevista ustedes participen, o sea, tengan una participación activa. Tipos de entrevista. Los tipos de entrevista también se definen en base a el objetivo que tenga el entrevistador en ese momento. Hay cargos que requieren que la entrevista sea dirigida, es decir, va a ser una entrevista muchísimo más rígida, va a tener pautas, va a tener preguntas claras, va a ser mucho más guiada, va a tener lo que nosotros le llamamos un guión. Después podés tener entrevistas no dirigidas, que son entrevistas muchísimo más libres, que en realidad tienen una estructura, no es que no tengan, pero va a ser mucho más cebada a lo que se va dando en la entrevista. Por ejemplo, no tiene un orden, muchas veces nosotros nos acostumbramos a una cierta estructura en la entrevista, nosotros nos vamos a sentar en una mesa, ahora con computadora mediante, ahora vamos a hablar de esos cambios, pero bueno, nosotros vamos a estar en ese encuentro de 1 a 1, o de un lado el postulante y del otro lado representantes de la empresa, puede llegar hasta haber 2 personas, por ejemplo, puede haber un representante de recursos humanos y algún responsable del área, así que es importante también desde ese lado recordar un poquito los nombres, qué es cada quien, así ustedes también pueden entablar una conversación.
Y como les decía, puede no estar dirigida, puede, por ejemplo, que se presenten las personas que los están entrevistando y directamente les pregunten algo que no es relacionado con ustedes personalmente. Por ejemplo, por qué se postularon al cargo, por qué les interesa tal cosa, si tienen algún hobby. Y muchas veces ustedes van a decir, ¿y esta pregunta qué raro? Porque uno se va como estructurando que lo primero que le van a preguntar es quizás edad, avanza en la carrera, por qué eligieron la carrera. Bueno, eso es importante también, que ustedes no vayan con una estructura tan rígida en su cabeza de, ya sé, ya me leí, que las entrevistas tienen esta etapa, porque como les estamos mostrando ahora, puede haber varios tipos de entrevistas. Entonces vayan preparados ustedes a ser ustedes, o sea, a ser lo más sinceros posibles, a responder con respeto y entréguense un poco a la estrategia del entrevistador. Así que bien, puede ser, como les decía, dirigida, con pautas marcadas y previstas de antemano, no dirigida, mucho más llevada a una conversación, y semidirigida. La semidirigida en realidad entiendo yo que es la tendencia que más se está utilizando ahora. Antes eran pautas quizás mucho más rígidas, mucho más dirigidas. Si ustedes le preguntan a sus padres, seguramente les digan que antes quizás ni hablaban mucho en las entrevistas. Eran más lo que nosotros llamamos un checklist, era un control. Ah, bueno, sí, fulano tiene esta experiencia, tiene esto. Ahora en realidad se lleva muchísimo más a la conversación, y una conversación con un cierto orden, por eso la parte de semidirigida, es decir, nosotros más o menos sabemos qué es lo que les queremos presentar a ustedes. Como entrevistadores, y voy a hablar de la parte de EY, para nosotros es muy importante que a la hora de retirarse de una entrevista, ustedes tengan la información de la empresa, principalmente, un poco lo que les comentó hoy Patricia al inicio de la presentación. Bueno, eso también para nosotros es importante marcarlo en una entrevista, obviamente que nos explayamos un poquito más que aquí, pero bueno, lo importante es que ustedes conozcan la empresa general y no solamente el cargo al que van a participar. Entonces les vamos a presentar la empresa, les vamos a presentar el cargo y luego los vamos a querer conocer a ustedes. Eso es como lo más importante para nosotros en una entrevista en EY, que ustedes puedan entablar, que primero se sientan cómodos, se sientan a gusto en las entrevistas, pero a su vez también que se lleven la mayor información de esta entrevista que van a tener. Así que el modelo quizás más común que se van a encontrar es la semidirigida. Y luego van a poder encontrar entrevistas por competencias, que ahí son entrevistas que sí tienen un orden quizás un poco más estructurado, porque Patricia después les va a definir bien lo que son las competencias, pero bueno, en realidad son aptitudes que nosotros vamos a evaluar a la hora de diseñar un perfil de un cargo, o sea, lo necesario para un cargo. Nosotros vamos a determinar ciertas aptitudes que la persona necesita para desempeñarse de buena manera. Entonces, entrevistas que son por competencia van mucho más orientadas a indagar este tipo de aptitudes. Entonces, quizás ahí es donde ustedes la ven como mucho más estructurada. No son entrevistas en general que sean no dirigidas, al contrario, porque ya tienen este objetivo, como les decía, de poder cotejar estas 4 o 5 aptitudes que uno se va perfilando. Son entrevistas que en general duran un poquito más. Una entrevista comúnmente está en un promedio entre los 45 minutos y 1 hora, ¿sí? A veces, si son solo de indagatoria y después tenés alguna etapa, pueden ser un poquito más cortas, pero entrevistas por competencias puede llegar a durar hasta 1 hora y media. Porque tenés la presentación de la empresa, tenés la presentación de ustedes también, y luego tenés toda la parte de la indagación de las aptitudes. Pregunta, consulta hasta acá, chiquilines. ¿Hay algo en el chat? Se queda así por arriba. Seguimos. Bien, excelente. Por favor, me paran. Bien. ¿Qué se indaga? ¿Qué se observa? Les estuvimos adelantando en la conversación un poquito, pero bueno, lo importante, habilidades y experiencias apropiadas a la necesidad del cargo. Nuevamente es importante hacer hincapié en esto. Quizás queda reiterativo, pero para sacar un poco el mito de me descartaron porque no soy bueno, bueno, no, eso no es así. Quizás en esa entrevista para ese cargo había un perfil que se adecuaba de mejor manera, pero no significa que ustedes no sean buenos. No se frustren, es el mensaje que les podemos llegar a dar. Desde este lado, o sea, como evaluadores, les podemos decir eso. No significa que ustedes sean malos o les falte algo. Es más, ahora después lo vamos a hablar,
pero al finalizar el proceso de las entrevistas, si ustedes se animan, siempre es bueno recibir un feedback. Entonces, tranquilos que lo que indagamos es eso, habilidades y experiencias apropiadas para el cargo. Eso es algo muy importante. Fortalezas y debilidades, lo mismo. A la hora de hablar de fortalezas y debilidades, todos nosotros tenemos aspectos donde somos más fuertes o nos podemos llegar a sentir más fuertes o sabemos que para dicho cargo esto puede ser una fortaleza, y después aspectos de mejora. Absolutamente todos los tenemos. Cualquier CEO de una empresa no llegó a ser CEO siendo perfecto. Al contrario, llegó a ser CEO porque ha trabajado en sus debilidades o en sus puntos blancos como para poder mejorar. Eso es lo más importante, chiquilines. Y nuevamente, siempre hablando de el cargo. No es una entrevista personal, no es un proceso psicotécnico, no es un psicodiagnóstico, es una entrevista enmarcada en un entorno laboral. Adaptación a la cultura organizacional. Esto como se los mencionaba anteriormente. Este es el punto más importante para cualquiera de las empresas. A la hora de entrar a una empresa muchas veces se habla del concepto de familia. Y en realidad un poco lo es. Ustedes podrían definir perfectamente su familia, su entorno, sus amigos, su barra de amigos. Podrían perfectamente definirlos. Bueno, las organizaciones también se pueden definir. Y es muy importante que la persona que vaya a ingresar se adecue a nuestra cultura organizacional. La cultura organizacional es un todo, desde el primer contacto, como les decía hoy, desde cómo se para la persona a la hora de citarte una entrevista, cómo te reciben a la hora de ir, cómo se plantea esa entrevista. Todos esos son aparatos que les decimos nosotros de la cultura, para que ustedes vivencien nuestros valores, vivencian la forma en la que nosotros trabajamos. Y esta parte es sumamente importante. En EY particularmente hacemos un foco, les diré que nuestro foco principal es particularmente en esto. Cuando vos tenés una empresa que se trabaja en equipo, una empresa que es solidaria, es muy importante que la persona que vaya a ingresar se adapte a nuestra forma de trabajo, adopte nuestros valores, se sienta cómoda con ellos. Y todas las empresas hacemos exactamente lo mismo. Uno de los focos que vamos a poner es en la adaptación de la cultura organizacional. Los intereses, las motivaciones y sus valores, esto también es muy importante a la hora de postularte un cargo y a la hora de ser seleccionado un cargo. ¿Y cuál es el principal motivo de su búsqueda laboral? Este punto es, si se quiere, el principal. ¿Por qué? Porque a la hora de buscar un primer trabajo, quizás muchos de ustedes están en eso, en si me postulo o no me postulo, qué hago, primer trabajo, estoy avanzado, ya avancé en la carrera, tengo compañeros que trabajan. Siempre empieza como esa discusión interna de qué hago, me dedico y termino los estudios y después trabajo, o hago como otros compañeros que trabajan y se reciben. Eso lo vemos mucho en las entrevistas, pero lo principal siempre es indagar cuál es el principal motivo de la búsqueda de la persona. Por ejemplo, es un apremio económico y en realidad estoy necesitando esta experiencia porque lo necesito para poder cubrir mis gastos, mis necesidades básicas. Me estoy participando porque en realidad lo que quiero es agarrar experiencia, o sea, el cargo para mí es importante porque necesito y quiero empezar a trabajar de lo que estoy estudiando. Quiero saber si lo que estoy estudiando me gusta y la mejor manera de conocerlo es empezar a trabajar. Bueno, eso es muy importante también indagar a la hora de la búsqueda laboral, porque la motivación al cargo, chicos, es fundamental. A la hora de yo quedar confirmado, vamos a la parte linda. Hice todo el proceso, quedé confirmado, tengo mi primer día, mi inducción en la empresa. Bueno, desde ese momento yo tengo que estar motivado, tiene que ser algo que a mí me aporte, tengo que sentir que ese cargo me aporta. Por eso es muy importante ver cuál es el motivo, qué es lo que lo lleva a la persona a buscar trabajo. Si es un aspecto económico o lo que está buscando, obviamente puede ser las más cosas, ¿no? Pero digo, puede tener diferentes objetivos y eso es muy importante a la hora de tener una entrevista también, saber qué es lo que la persona necesita, qué es lo que la persona quiere y por qué se postuló al cargo. Eso es fundamental. Así que ustedes a la hora de presentarse en las entrevistas, y vamos con los tips, van a tener que hacer este pasito previo. Como les decía yo hoy al inicio, nosotros cuando planteamos las entrevistas, ustedes quizás tienen esa experiencia, no me vayan a decir la empresa, pero sería bueno que nos cuenten experiencias fallidas en entrevistas,
pero que se conectaron, ahora muchas, en su gran mayoría son virtuales, pero que se conectaron y del otro lado la persona que los recibe no tiene idea quiénes son, ni cómo se llaman, o sea, arrancó, hola, ¿cómo están? La empresa es tanto, decime cuál es tu nombre, o sea, bueno, todo eso no debería suceder. Nosotros como entrevistadores hacemos un trabajo previo y lo que les aconsejamos es que ustedes hagan lo mismo. Investiguen la organización y se preparen para la entrevista. Nuevamente, el prepararse para la entrevista no es que googleen 14 tipos de entrevistas individuales y se lean todos los tipos y las formas, porque en realidad puede ser que cubran la gran mayoría, pero muchas veces la estrategia del entrevistador puede ir por otros lados. Entonces, el consejo es, primero investiguen a la organización. Eso sí, chicos, a la hora de postularse a la organización que sea, entren a su página web, miren sus redes. Esto es mínimo, les lleva 5 minutos. Nosotros ahora vivimos con el celular, entonces en realidad en vez de estar quizás mirando Instagram o YouTube, un chiquitito ahí chequen qué es lo que hace la empresa, cuáles son sus principales valores. Eso lo van a ver enseguida cuando entren a un perfil, por ejemplo, de Instagram. Se van a dar cuenta enseguida qué tipo de empresa es. Porque todas las empresas mostramos lo que somos. Entonces, si ustedes ven una cultura muchísimo más abierta, ya van a ver que la entrevista seguramente no sea una entrevista tan dirigida. Si ustedes ven una cultura muchísimo más rígida, o quizás son empresas que trabajan mucho más orientadas a la calidad, son muchas veces entrevistas mucho más, como les digo, más estructuradas. Entonces, ustedes investiguen sobre la organización. Esto es importante, chiquilines, que hagan una mínima investigación antes de presentarse. Ahí Ivana tiene una consulta que dice que, bueno, que muchas consultoras no dicen el nombre de la empresa. En ese caso, ¿qué se hace? Es muy cierto. Sí, los avisos confidenciales, el primer encuentro. Hay formas, hay formas de darse cuenta de qué tipo de empresa es. Hay veces que la entrevista la pauta la consultora. Entonces el consejo que les doy es pregunten un poquito más sobre lo referente al rubro de la empresa, es decir, qué tipo de empresa es. No les van a decir el nombre, pero sí les pueden decir perfectamente el rubro, para que ustedes tengan un poquitito más de información. Es verdad que hay muchos avisos que son confidenciales, y acá quiero explicar un poco el porqué. Todo siempre tiene un porqué, chiquilines. A veces todo siempre tiene un porqué. A veces es una empresa que todavía no está instalada en Uruguay y aún no quiere como levantar demasiada polvadera ni llamar demasiado la atención. Otras veces es para un cargo que estoy cubriendo, que es un cargo nuevo que el equipo a veces no sabe y es una creación de un área. Y muchas veces eso se quiere mantener confidencial. Ustedes saben, Uruguay es chiquito, es muy chiquito realmente. Entonces, muchas veces puede llegar a pasar esto de que la empresa no quiere, por alguna razón, decir qué empresa es. Y siempre hay una razón válida por detrás. Por eso, pero sí, el consejo que les doy es, si en el llamado les dicen, te postulaste para el cargo de, vamos a ponerle, auxiliar contable, o de asesor en impuestos, y no les dicen la empresa, pregunten por lo menos qué rubro tiene, cuántas personas son, como para saber si es una consultora, como para saber si es una empresa. Y bueno, y a la hora de ir a la entrevista, el entrevistador ya va a saber que ustedes no van a saber nada de la empresa. Así que en eso quédense tranquilos. Consejo, pregunten en la entrevista. Es decir, si se están enterando en ese momento qué empresa es, bueno, consulten qué es lo que hace, cuántas personas son. Si toda esa información no se los dicen, consulten. Ivana era, ¿no, Nati? Es verdad, es complicado prepararse para una entrevista que es confidencial, pero bueno, ahí vayan muchísimo más abiertos a saber, y ya les digo, indaguen, pregunten, por lo menos respetando que no se quiera decir el nombre, eso hay que respetarlo, pero sí indaguen un poquito más el rubro, dónde está ubicada. Esas son cosas que los pueden ayudar muchísimo a ustedes a tener cierta información. Y nuevamente, en general, ese tipo de entrevistas son hechas a través de consultora. ¿A qué me refiero con esto? Las entrevistas las puede hacer directamente la empresa,
o la empresa contratar a un tercero para que haga la evaluación. Ahí, a ver, desde la empresa les voy a decir primero y después vamos a hablar de ustedes. Desde la empresa el riesgo que uno corre es que el que entrevista no sabe mucho de la organización, es decir, sabe lo que nosotros le pudimos transmitir, pero no trabaja en la organización. Entonces seguramente esa entrevista sea mucho más indagatoria hacia ustedes, es decir, a conocerlos a ustedes para pasar el resumen en la entrevista, que para presentar directamente la empresa, su cultura. En general ese tipo de entrevistas tienen siempre una segunda etapa. Cuando es directamente con la empresa, ahí sí es mucho más fácil que ustedes perciban la cultura organizacional porque la persona que los entrevista es de la organización. Así que consejo en ese caso, si tienen entrevistas confidenciales, averigüen un poquito más, no importa el nombre, pero sí el rubro y lo que hace la empresa, y vayan un poco más preparados a hacer preguntas respecto a la misma. No sé, Ivana, si te puedo ayudar en algo, pero sí es verdad que es de los procesos más complicados cuando el aviso es confidencial. Ser puntual y la presencia. Esto es fundamental, chicos, sobre todo ahora modalidad virtual. Muchas veces nosotros les vamos a mandar un link. Entonces ustedes a la hora de recibir el link, no sé si les ha pasado, yo sé que la UDELAR usa Zoom principalmente, pero quizás tuvieron, no sé, clases de gimnasio por Meet, o nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa utilizamos Teams. Hay otra red que la otra vez me enteré que la usan más los ingenieros, las empresas de TI, ellos siempre tienen algo diferente y distinto. Entonces averigüen e investiguen cómo funciona esa plataforma antes de ingresar. Cuando yo estoy ingresando a algo que es desconocido, hoy, por ejemplo, por más que ensayé compartir los videos y todo, me pasó lo que me pasó, y lo hicimos minutos antes. O sea, imagínense, cuando ustedes a la hora de sumarse a una entrevista a través de un link virtual, de quizás una plataforma que no utilizan, vamos a ponerlo que ustedes utilizan Zoom y los estamos citando a una entrevista por Teams. Bueno, investiguen, entren, miren cómo es, cómo funciona, si me lo tengo que descargar, si no me lo tengo que descargar. Esto es muy importante, chiquilines, porque muchas veces están sobre la hora, o sea, dicen, faltan 2 minutos, no pasa nada, pues apretar un link. Y de repente le salen 14 carteles. Su computadora tiene bloqueado el pop-up, entonces no le abre, y bueno, y ahí ya se están sumando tarde a la entrevista. Así que consejo, calculen, por más que no tengan que ir ahora y no sea presencial, las entrevistas virtuales también necesitan que ustedes entren unos minutitos antes. Así se quedan tranquilos de que están conectados y que las cosas funcionan bien. Porque si no, la otra persona también, al no tenerlos ahí y al no verlos, no sabe si se olvidaron, si no se olvidaron. Entonces es muy importante que ustedes sean puntuales, ya sea la parte virtual como la parte presencial. Y cuando hablamos de presencia, esto también es un factor. Muchas veces preguntan, ¿cómo voy vestido? ¿Cómo me presento a una entrevista? Bueno, eso es un poco lo que le comentábamos hoy. Tiene muchísimo que ver con la cultura de la organización. Hay organizaciones que están mucho más orientadas a trabajo freelance, o las organizaciones que tienen que ver con tecnología, principalmente y desarrollo de tecnología, muchas veces son mucho más informales. Entonces, su cultura es más informal. Quizás la persona que les tome la entrevista no esté de traje y corbata. Y hay organizaciones que sí, vamos a ponerles, si ustedes tienen una pasantía en la bolsa de valores, ustedes van a ver que las personas van muy formales a trabajar. Entonces siempre tratemos de adaptarnos a la cultura de la organización a la que estoy yendo. Y el tener buena presencia no significa tener la mejor ropa, o ropa de marca, o ir con no sé, zapato de taco y corbata a los varones. No. La buena presencia va por otro lado, tiene que ver con un tema de prolijidad, con un tema políticamente correcto. Así que siempre piensen eso. Y si no saben cómo es la organización, como planteaba Ivana, no tienen ni idea, van a ir a una consultora, vayan siempre a un punto medio. Ustedes saben que si van de una cierta forma, no van a quedar nunca mal. Entonces, siempre vayan al criterio, o sea, tengan criterio en eso, confíen en su criterio. Y por favor, de verdad, el tema de la puntualidad, sobre todo en entrevistas virtuales, que nos ha pasado mucho, y que pasa en otras empresas también que hemos compartido experiencias, conéctense unos minutitos antes. Otra cosa importante,
Ahora las entrevistas virtuales tienen este tema de la interacción. A veces tengo mala conexión, ¿sí? Y puede llegarme a pasar. Tengan presente poder, no sé, moverme, tener el módem cerca, porque en una entrevista virtual es importante verlos a la cara, chicos. Hacer una entrevista con una placa en negro y una foto realmente no está bueno, no es algo que para nosotros sea nada cómodo, y entiendo que para ustedes, si fuese al revés, tampoco. Uno necesita ver a la persona, necesitas conocerte, necesitas verte. Digo, es muy importante que activen la cámara, que tengan buena señal en ese momento, así que pegaditos al módem o lo más cerca que puedan estar del módem. Batería cargada, que muchas veces pasa eso también, se olvidaron, salieron de facultad, no sé qué, la compu quedó lipiada, cuando se van a sumar están en batería nula. Y si es el celular, lo mismo. Por favor, tengan el cargador a mano, que el celular esté cargado. Si usan auriculares, que estén conectados. Si no usan auriculares, que no estén en un bullicio, o sea, que el ruido de fondo no sea tan ensordecedor como que para la persona que les está hablando sea complejo comunicarse. Lo mismo de parte de ustedes. Y después, todas las herramientas tienen la estructura del blurreo. No sé si ustedes lo saben, pero todas, Zoom, Teams, Meet. Entonces busquen ustedes en el background, en general todos les dicen background, búsquense el tema del blurreado de fondo y así ustedes ya se quedan tranquilos, que lo de fondo no se va a ver, que va a ser un fondo, como quien dice, apropiado. Entonces es una muy buena herramienta el tema de poder blurrear al fondo lo que tienen. Cuidar la postura y los nervios, esto también. A veces pasa que, y esto pasa muchísimo con los que van con una entrevista muy estructurada, que a veces uno está hablando y nos pisamos. Esto en entrevistas virtuales lamentablemente suele suceder más de lo que uno querría, porque hay un leve delay, entonces a veces uno está hablando y de repente dice, uy, perdón, habla, no sé si les ha pasado. Quizás hasta con profes y consultas les ha pasado que sin querer ustedes pisan a la persona. Esto lamentablemente en entrevistas virtuales suele suceder, por esto que yo les digo del delay, pero muchas veces también es un tema de ansiedad. A veces estoy tan ansioso de decir lo que quiero, estoy tan nervioso, quiero como contarle o preguntarle, y en vez de dejar que la persona termine, estoy como pisando continuamente. Eso es bastante incómodo también. Entonces tengan en cuenta esto, de sosegar un poco. Sé que es un proceso de evaluación, sé que siempre hay un poquito de nervios. A ver, nosotros como evaluadores también hemos sido evaluados y sabemos estar del otro lado, así que sabemos que es una instancia de muchos nervios, pero tengan cuidado en estos pequeños datos. Después lo otro, cuando hablamos de postura, ¿a qué nos referimos? No sé si les ha pasado, esto era muy común en facultad presencial, que ya cuando era la cuarta o la tercera hora, yo ya estoy desmayado en la silla. O sea, empecé perfecto, rígido, y de repente ya me voy como resbalando. Bueno, ese tipo de posturas son terribles, porque el lenguaje no verbal también dice mucho. Entonces tengan en cuenta, chiquilines, de poder estar en un lugar cómodo. De nuevo, si es una entrevista virtual, que ustedes estén cómodos. Eso es fundamental, porque si están cómodos van a proyectar una cierta seguridad. Ahora, si yo estoy incómodo, si sé que la silla está un poquito débil y que se me mueve un poquito me puedo caer, a veces, no sé, estoy en un sillón, a veces estoy en mi cuarto porque no tengo otro espacio, porque obviamente está también mi familia. Entonces, si estoy en mi dormitorio, bueno, busco un lugar donde a mí me quede cómodo. Tienen que intentar, chiquilines, estar cómodos para poder proyectar una cierta seguridad, y a su vez también que la comodidad obviamente no sea al extremo de estar acostados y tomar la estilo selfie. O sea, búsquense también una postura lo más profesional posible. Se reirán o dirán, esto es lógico, pero se sorprenderían. Mostrar la formación, experiencia e intereses en función al cargo. Esto nuevamente es muy importante, ya lo dijimos, no quiero ser como muy reiterativa, lo vamos a enganchar con el punto 5, que es realizar preguntas. Cuando nosotros decimos lo de mostrar la formación, muchas veces ustedes a la hora de armar el currículum ponen Facultad de Ciencias Económicas, avance, por ejemplo, materias de segundo y tercero, de contador público, materia de primero y segundo de economía, de licenciatura en administración, perfecto.
Ahora, eso es formación dura que nosotros hemos escrito en el currículum, la leímos, ya eso lo sabemos. Apórtennos un poquitito más. O sea, a veces dicen, por ejemplo, materias de segundo y tercero, y nosotros no sabemos qué es, más allá de que en nuestra empresa, por ejemplo, pedimos la escolaridad, entonces en general ya sabemos más o menos. Pero apórtennos un poquitito más. Otra de las cosas, a veces esto pasa mucho con el idioma y las herramientas informáticas. Muchas veces ustedes no ponen, por ejemplo, manejo de Excel. ¿Por qué? Porque no hice un curso. O sea, como no hice un curso y no tengo un título que lo vale, entonces no lo coloco en el currículum. Esto es importante, chiquilines, colóquenlo. Conocimiento en Excel. No tienen que poner certificación de Excel avanzado si no lo tengo, porque eso es falaz. O sea, no se puede, no debemos mentir en los CVs ni en las entrevistas. Pero sí lo que podemos decir es conocimientos. Ustedes perfectamente pueden poner conocimientos en Excel, manejo intermedio del idioma inglés. Eso no significa que ustedes tengan un título de FIRST o un PET otorgado por Cambridge o Michigan. No. Ustedes lo que están diciendo es que tienen un manejo intermedio de inglés. A la hora de evaluarlos, ¿sí? Tenemos a Viviana Sí. con la manito levantada. Perfecto. Viviana. Quería preguntarles, en el caso de haber hecho un curso y no recordar, o sea, porque lo hiciste hace años, porque no trabajaste de eso y bueno, y te olvidaste de lo que aprendiste, igual lo ponemos en el currículum. O sea, Sí. yo lo pongo, pero como que lo pongo y a la vez digo, no puedo trabajar de eso porque no me acuerdo de las cosas. No, perfecto. Ustedes, perfecto lo que acabas de puntualizar. Pónganlo. Es conocimiento. O sea, es importante. Si no me acuerdo de nada, y considero que lo perdí por completo, bueno, ahí sí está. A veces es preferible que no, porque está la expectativa de que el entrevistador da por sentado que esto ustedes lo manejan. Sino también en la instancia de entrevista, es una buena instancia para aclarar. Mira, yo hace 2 años o 3 años hice tal curso, pasan muchísimo con el tema del inglés. Que ustedes a veces lo tuvieron siendo chicos y después por temas económicos o tiempo, que eso pasa muchísimo, no lo continué. Entonces, sí, tuve inglés, pero no tengo un manejo, no lo hablo fluido ahora, entonces tendría que practicarlo, pero bueno, tengo una base. Entonces, muchas veces no lo pongan como una certificación o un conocimiento así, como, viste, manejo de, no, conocimientos en. Y bueno, y con el conocimiento Zen es entendible que es un manejo, que ustedes, y después lo aclaran en entrevista. Pero es buena tu pregunta porque me da pie a otra cosa, perdón, son -5. Voy volando. Así le dejo a Patricia y es algo relevante también que a veces las experiencias laborales, ustedes tuvieron una experiencia en el verano ayudando a un tío en un negocio familiar. Y eso no lo ponen en los currículums. Bueno, todas las experiencias laborales aportan. Si fue para un familiar, pero ustedes, por ejemplo, hacían atención al cliente, ¿sí? Eso les aporta a ustedes un conocimiento. Entonces, no descarten esas experiencias o esos conocimientos porque no tengo un título o porque trabajé para el negocio de un tío. Bueno, eso no importa, ustedes adquirieron conocimiento, entonces pónganlo. Lo que sí no pongan es irse demasiado para atrás. Hay veces que, por ejemplo, no sé, escuela número, colegio número, digo, eso la verdad que ya a esta altura del partido, siendo ya adultos profesionales, es una información que no aporta, pero sí aporta todo lo otro, entonces pónganlo, esto es importante, sí, y después aprovechan la entrevista para profundizar en eso. Por ejemplo, puse que tengo conocimientos en Excel, lo utilizo en facultad, pero mi conocimiento es a nivel usuario, y esto, si les sirve, a veces es muy buena esa aclaración de nivel usuario. Significa que ustedes no tienen algo avanzado, sino simplemente tienen la utilización normal que podríamos tener cualquiera de nosotros. Así que eso también es una buena puntualización a la hora de participar en una entrevista. Perdonen, le voy a dar paso a Patricia. Cualquier cosa, por favor, las dudas las anotan y nosotros también, o nos la mandan por mail y nosotros le respondemos. Pati, te dejo. Perfecto, muchas gracias, Vicky. Bueno, vamos con entrevista grupal
Ahí tienen un poco un brief, una definición de lo que significa una entrevista grupal. Ahí dice que es una instancia donde participan varios candidatos. En este caso pueden ser de entre 5 a 10 candidatos que se han postulado a uno o varios procesos de selección de una empresa. Esto puede ser porque, bueno, los procesos, los cargos son similares y pueden hacerse como en conjunto, o si no tienen experiencia laboral, a los candidatos se le pueden presentar varios cargos y que los candidatos, bueno, puedan indicar qué cargo prefieren. Bueno, por allí dice, y en la cual se pretende observar el comportamiento individual dentro del grupo, las habilidades, actitudes y conocimientos de cada participante de la reunión. Bueno, observar los comportamientos individuales, como dice ahí dentro del grupo, allí lo que se observan son las competencias, que son habilidades, aptitudes y comportamientos. Esas son las competencias que se observan. A los evaluadores nos da una idea de cómo se comportará en el trabajo si una situación X le puede llegar a suceder a esa persona. Nos da como esa visión global, digamos, del comportamiento del candidato. Bien, sirven, por así dice, para obtener información sobre cada candidato. Pues bueno, ahí se pregunta información básica de los candidatos. Por lo general lo que les decimos es de cuidar siempre de no comentar algún tema sensible del actual trabajo o no explayarse mucho, sino que hay que prestar atención a lo que se pregunta y responder justamente lo que se pregunta y no ir más allá. Y por supuesto siempre en tono positivo. Por ahí también dice medir sus conocimientos y competencias. Lo que se hace es, del candidato se releva la formación, se releva la experiencia y las habilidades que posee ese candidato en acción. También nos sirve para presentar la organización en forma detallada. Se presenta la estructura de la empresa, se puede presentar los diferentes cargos que hay y demás. Es una instancia para presentar más detallada la estructura de la organización. También sirve para ser eficientes en el uso del tiempo, porque, nos permite ver como a más personas, a un conjunto grande de personas en menos tiempo, en una sola instancia. Por lo general pueden durar 2 horas, a veces se puede extender un poco más, eso por lo general siempre se avisa de antemano para que estén preparados, y también se pueden hacer como en varias etapas. Bien, también nos sirven para evaluar a los candidatos de una manera fácil, eficaz y aplicada a cómo rendirán en el puesto. Esto nos da una idea global, como les decía, una idea certera o más acabada del comportamiento que va a tener ese candidato en el futuro puesto. Por lo general, estas entrevistas grupales también se complementan o con pruebas posteriores o también con otra entrevista, pero individual. Bien. Continuamos. Vicky, si me puedes pasar la diapo. Ay, perdón, Vicky, no creo sabía que se estás viendo. estás con el chat y se ve un cuadrado. Estaba respondiendo, no sabía que se veía, perdón. No. Pensé que, porque Natalia, no se ve, Natalia se ve tiene, como... está, genial, Natalia tiene otra entrevista, entonces estamos como, perdón, estaba respondiendo dudas. No, tranquilo. Bueno, seguimos. ¿Qué se observa en estas entrevistas grupales? Bueno, cuán afín a la cultura de la empresa está ese candidato, o sea, el ajuste a la cultura de la empresa, el ajuste también al equipo de trabajo y también a las competencias del cargo. Allí, las competencias obviamente varían según el cargo que se presente. Ahí tienen un punteo de las competencias que se evalúan. Otras competencias también pueden ser la flexibilidad, pueden ser también el pensamiento crítico. Y bien, esas competencias más el comportamiento en el grupo, la performance que va a tener ese candidato en el grupo, es todo lo que se evalúa. En cuanto a los cargos,
cuando por general son muchos cargos que son similares, pueden ser cargos más de nivel operativo, más técnicos, cargos más en ventas. Y por lo general, bueno, recursos humanos es el área que hace esta reunión, que lleva la reunión, y en conocimiento con el área también que solicita ese candidato, el área en que está la vacante. Un poco las desventajas que puede tener este tipo de entrevista grupal es que no llegas a conocer bien en profundidad al candidato. Algunos participantes por ahí más histriónicos, lo que puede pasar es que pueden llegar a dominar la entrevista, pero eso requiere más de la habilidad del reclutador. Y en el caso, bueno, que en estos casos son muchos, también lo que puede llegar a pasar es no llegar a notar, bueno, todos los comentarios, te pueden pasar algunos comentarios importantes, y por eso es ideal que bueno, participen 2 personas por lo menos de recursos humanos para poder tener una visión más amplia y poder anotar todo y que sea todo más fácil de llevar. Bien, pasamos a la próxima. Gracias. Bueno, acá, ¿en qué consiste la parte en qué consiste la entrevista grupal? Perdón, la anterior, Vicky. Por eso, no. ¿Ahí está? Sí, perfecto. Perfecto. Esa. Gracias. Bueno, la entrevista grupal, como ven ahí, consiste en etapas. Está, bueno, la etapa de la bienvenida, la presentación de la empresa y la presentación, y esas 2 etapas, como dice ahí, pueden variar en el orden. La de presentación de la empresa y la presentación e indagación sobre cada candidato pueden alternarse, siempre es según el equipo de evaluadores. Después está la dinámica de ejercicios, situaciones o casos. En ese caso, lo que se propone a los candidatos son situaciones, como dice ahí, o casos para observar su reacción, comportamiento y formas de resolverlas. Ahí los tipos de dinámicas que se pueden llegar a plantear, bueno, son foros y debates, role-playing o juegos de rol, como, bueno, imagínate que estás en, no sé, en este puesto y sos el, no sé, supervisor, o estás en este puesto y sos el compañero de fulanito y tiene un problema con tal trabajo, ese estilo de dinámicas. Situaciones cotidianas también, una lluvia de idea o brainstorming. Casos reales también de la empresa se pueden llegar a plantear. Bien, esos son los tipos de dinámica que hay en una entrevista. Y después está el cierre. Bien. Perfecto. Y bueno, acá tenemos unos tips, como hoy indicaba Vicky en la parte de entrevista individual, teníamos tips, acá también algunos tips para que se puedan llevar. Por lo general, no son muy comunes quizás este tipo de entrevistas grupales, pero algunas empresas sí la utilizan. Es importante que puedan cuidar estos aspectos que se tienen en cuenta en una entrevista también grupal. Bien, ser proactivo y comunicativo. Esto quiere decir que, bueno, hay que elaborar obviamente las respuestas, hay que comunicarla de forma efectiva, ser asertivo, pero no explayarte tanto, no irte más allá, sino elaborarla de una forma bien, correcta, y que llegue el mensaje que vos querés transmitir y lo que se está preguntando, ¿no? Responder bien lo que se está preguntando. Bien, trabajar en equipo. Esto significa, bueno, mostrar cómo trabajás en equipo, mostrar cómo se llegan a mejores ideas. No significa tener que sobresalir ni hablar más fuerte, sino que mostrarte cómo trabajás y cómo se llegan a las ideas, a las mejores ideas. Bien, buscar la participación y ser empático. Esto quiere decir, bueno, invitar a que el otro también participe, invitar a la opinión del otro, y ponerse en el lugar también del otro. Es un poco eso.
tener capacidad de síntesis, esto es lo que decíamos anteriormente, responder lo que se pregunta, no explayarte y no ir más allá, no acaparar demasiado, y tampoco no sobreexponerse, o sea, no sobreexponerse demasiado, sino que preguntar primero tener bien claro lo que se te pregunta, escuchar bien, y bueno, responder eso, responderla de forma bien elaborada, bien, o sea, comunicarlo bien, pero no sobreexponerte. ¿Ah? Bien, cuidar el lenguaje no verbal, esto quiere decir, bueno, cuidar la agresividad. En estos casos de las entrevistas individuales que se proponen dinámicas, bueno, ante este tipo de dinámicas o ante cualquier tipo de propuesta que se lleve a cabo, que se presente, tomarlo siempre con seriedad, evitar, bueno, reírse de los demás o reírse de la propuesta o de quien sea. Bueno, y en el caso de que sean situaciones complejas, también evitar reírse, sino que, bueno, escuchar con atención y tratar la situación lo más serio posible. Y en el caso de que a veces se hacen preguntas, por ahí se hacen preguntas y vos respondés lo mismo, querés responder lo mismo que ya respondió el otro candidato, y en ese caso, obviamente que no vas a cambiar tu respuesta, sino que es una oportunidad buena para o sea, aprovecharla para argumentar tu opinión, argumentarla de una forma de que vos creas que es mejor, y brindar como un valor un valor agregado a lo que esa otra persona ya dijo, para que la respuesta no te quede tan parecida a la de tu otro compañero o candidato que está en la entrevista. ¿No? ¿Alguna duda, pregunta que pueda surgir? Muy bien, chicos, como bien dijo Patricia, como para puntualizar algo que siempre es la duda que se pregunta, cuando Pati les dice lo de trabajar en equipo, yo sé que algunos deben haber dicho, pero nos están evaluando, entonces yo quiero sobresalir porque quiero que se fijen en mí. Bueno, muchas veces, justamente, como bien les dijo Patricia, el objetivo es ver la interacción de ustedes con el grupo, no es que sobresalgan. Muchas veces es para que ustedes se sumen a un equipo que ya está ensamblado y que trabaja en equipo, y necesitan a alguien que venga a sumarse, no a liderarlo. Entonces es importante que ustedes no traten de intuir lo que el otro quiere, sino que se dejen llevar un poco por la dinámica. Como bien Pati les dijo, ustedes van a tener, en general en este tipo de instancias, van a tener pautas claras, o sea, les van a plantear un juego o una instancia que tiene una pauta clara. Entonces, súmense a esa pauta. No quieran ni modificarla, ni súmense. Y por más loca que les parezca la propuesta, como bien dijo Patricia, participen, porque todo eso está pensado, todo eso se colocó por algo, cada pregunta se hace por algo. Entonces es importante que ustedes se sumen. Más allá de que si capaz les parece rarísima la pregunta de con qué animal se identifican, o no sé, que por ejemplo si ustedes diseñaran su propio logo de su marca empleadora, ustedes son su propia marca, entonces hagan su logo, ustedes van a decir, ¿qué es esto? Bueno, todo comunica. Entonces, súmense, traten de hacerlo lo mejor posible y préstense a la dinámica. Eso es muy importante, por eso estaba muy bueno lo que les decía Patricia, esto de trabajar en equipo, porque pasa mucho esto de ¿y cómo me destaco? Bueno, muchas veces la empresa no está buscando que uno se destaque, sino que lo que está buscando es verlo justamente como cuál es su relación con el resto de pares, que en ese momento son los evaluados también. No sé ahí si hay, Nati, alguna duda o alguna consulta. Me voy a fijar en el chat a ver si tenemos. Ahí va. Yo voy a parar acá de compartir. Así, chicos, sabemos que es tarde. Les agradecemos a todos. Tenemos un videito para pasar. No sé, Pati, cómo estamos, si lo puedo pasar. Si no, de última se los compartimos a través de, no sé, del chat o se los mandamos a ustedes.
Jurame que no dura 20 minutos el video. No, y son te dejo. 3 minutitos 40. No, Sí. tranqui. Redondealo. Redondea tranquila, No, tenés una pregunta de Agustín Barreiro, redondeen tranquila. perfecto. Agustín, andanos Sí. contando lo que... Andanos comentando así. Hace tu pregunta. Agustín, si estás Agustín, ¿estás preguntando, por estás ahí? muteado. ¿Estás muteado? Eso. A ver, capaz No. que lo escribió en el chat, pero levantó la mano, ¿no? Hay Sí. una igual. Quería consultarles cómo son los planes de carrera dentro de Iguay y cuando se generan los ascensos. Si querés, para no llevarle el tiempo a otros compañeros, porque es súper específica la pregunta, o bien mañana a las 12, o si no, mandanos un mail ahí a rrhh@ui.com y yo te respondo todo el proceso de evaluación. Nosotros tenemos un proceso de evaluación al año, tienen varios feedback en el año y hay una proyección de carrera muy buena para los siguientes, sobre todo en el inicio de carrera, pero no quiero llevarle el tiempo de otros compañeros, así que cualquier cosa, por favor te pido que nos lo comentes por ahí. Quiero compartirles el video. No sé qué está pasando, que no me deja. Viviana por ahí levantó la mano también. Perfecto, aprovechemos. Viviana. Quería preguntar, cuando en un test, mejor dicho, te hacen determinadas preguntas, una de ellas, por ejemplo, ¿qué crees que si es bueno trabajar en equipo siempre, a veces, nunca? De repente quería saber si es bueno contestar siempre o contestar depende, porque hay veces que pues... ¿Se cortó? ¿Puede ser? ¿Se me cortó sobre hacer de un mí? trabajo, tengas Sí. que... entonces como que a veces sí es bueno trabajar en equipo, la mayoría de las veces de repente, pero hay veces que tal vez tenés que hacer algún trabajo individual, entonces depende de la empresa o depende del trabajo, o no sé, en ese caso, ¿qué se podría contestar? Sí, mira, en realidad eso es lo que les comentábamos, por eso no fuimos a tips tan particulares, porque en realidad es lo que bien decís tú. Por ejemplo, si son trabajos que son más creativos, por ejemplo, ¿no? Son trabajos que requieren, no sé, no es el caso de ustedes, pero voy a intentar poner ejemplos donde se visualicen muchísimo más. Si es un equipo de marketing para una idea de un producto, yo voy a necesitar la colaboración y vas a necesitar que se trabaje sí o sí en equipo. Entonces, en realidad, quizás la respuesta más políticamente correcta, sin manejarte, es que vos digas la verdad. Yo me siento cómoda trabajando tanto en equipo como si tengo que hacer tareas de forma individual. Ahora, lo importante ahí es que ustedes sepan para qué cargo es. Si es para alguien que va a trabajar, por ejemplo, en un área de tesorería, llevando la contabilidad y control de compra, venta y todo eso, y vas a ser solo tú, es muy posible que no vayas a tener trabajo en equipo. Entonces ahí lo importante es que vos sepas cómo te vas a sentir y poderle responder eso. Yo creo que siempre lo más certero es el punto medio. Es decir, me gusta trabajar en equipo, también me siento cómodo si tengo tareas individuales. Cada vez se va tendiendo más al trabajo en equipo, la verdad. Es muy raro que tengas una tarea absolutamente individual. A veces tenés tareas que son individuales, pero formas parte de un equipo. Entonces, rara vez la empresa busca a alguien que sea más solitario. Pero el consejo que te daría es punto medio. Y después, confíen en su criterio, chiquilines. Vayan escuchando bien las preguntas que les hacen, porque a medida que ustedes están en la entrevista escuchando al interlocutor, se van a dar cuenta un poco qué es lo que la persona espera. Y yo sé que esto ustedes me van a decir, bueno, pero sean lo más fieles posible. Eso es muy importante, porque es importante que la organización los elija por lo que son. Entonces, sean fieles a ustedes y si hay algo que realmente no les gusta, díganlo, no sé, o cuestionense si realmente ese es el cargo para ustedes. Eso es como muy importante. No sé si te ayude ahí, Diana. No sé si hay alguien más con preguntas. Sí, Mi pregunta sí, iba muchas cuando... gracias. No, a No. vos. Mi pregunta iba cuando quedan en contactarme para una segunda entrevista.
¿En qué plazo te contactan? Y si pasó el tiempo considerado, es recomendable insistir vía... Excelente pregunta. No pasa nada, Agustín, no hay problema. Excelente. Mira, los tiempos a veces en las organizaciones cambian. Consejo, porque es muy buena tu pregunta, a la hora de finalizar la primera entrevista, si el entrevistador no les dice cómo continúan las etapas, o sea, si el entrevistador no les dice, bueno, en una semana o en unos días te contactaremos por sí o por no, o las etapas continúan de la siguiente forma, tuviste etapa conmigo, ahora vas a tener una siguiente instancia con un técnico del área donde vas a trabajar, las siguientes psicotécnicas. Si ustedes no les aclaran eso, pregunten, no está de más y no se toma mal. Entonces, a la hora de finalizar la entrevista, si el interlocutor no se los dijo, pregunten ustedes, disculpen, una consulta, ¿cómo continúa el proceso? Solo para saber. Y Agustín, si te dicen, por ejemplo, que te iban a contactar en una semana y no tuviste novedades, no está mal que ustedes insistan. Si el mail es cordial, buenas, ¿cómo están? Tuve entrevista con Patricia, quería simplemente saber si el proceso sigue activo o no, muchas gracias. Con eso, con un texto corto, no molestan, muestra interés, cosa que también es bueno, así que no se sientan mal de consultar cómo sigue. Sí den un tiempo, porque a veces también nos gana la ansiedad, y a veces den un tiempito, pero si dentro del tiempo que les dijeron a ustedes no los contactan, pueden perfectamente, no está mal que se comuniquen y ustedes envíen un mail en estos términos, ¿no? Siempre muy cordial, siempre muy amable, para saber cómo continúa el proceso. Agustín, espero que te haya servido la respuesta, si no cualquier cosa escribimos. Bien, chicos, les vamos a compartir ahí. Genial, Agustín. Les vamos a compartir, por favor, díganme si lo están viendo, si se ve. Sí, se ve. Porque... What's your management style? Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Can you give me one reason why I should hire you? Because sports is my passion. I'm really passionate about football. I really like football. When you are looking for a job or an interview, either brushed. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Thanks for that. Okay, Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Thanks, Mr. Russell, very nice meeting you. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, do you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have? Position? Last time this happened was at a disco. The disco there? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Come, Simon, Mr. Wilson, please. Come on, we need to get going. Missing an answer. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. Cliff, get on the cap there. Sir. Okay, he's okay.
Bueno, ¿qué les pareció? No es un proceso de selección que vamos a encontrar en Uruguay, eso seguro. Pero muchas empresas realmente hacen un proceso de selecciones de ese tipo. Esto fue real. Y después les recomendamos, si quieren, también hay una película y series y un libro que se llama Método Gronholm, que es un poco también sobre este tipo de entrevistas. Es una crítica, de cierta forma, pero también a su vez te muestra un poco cómo hay 1000 formas de poder evaluar a un candidato para un cargo. El video está genial, muy bueno, menos mal que les gustó. Es un video viejo, hace muchos años que pasó esto, pero nos parecía muy interesante para contextualizarles lo que uno busca a la hora de hacer una entrevista y las diferentes situaciones que se pueden encontrar y cómo ninguna de las actitudes es incorrecta. Eso es lo que es más importante. Vieron que después en la organización dejaron los videitos firmados para que las propias personas que trabajaban en Heineken eligieran a su compañero. También es interesante desde ese punto. Pero bueno, chiquilines, la verdad que les agradecemos un montón. Ahora te lo busco así para escribírtelo bien. Les agradecemos un montón de verdad a todos su participación. Perdón el tiempo, la verdad que se nos fue, pensamos que iba a ser un poco más corta, pero muchísimas gracias a todos de verdad por su participación, por haberse sumado, por las preguntas. Todas las preguntas sirven porque aportan a otros compañeros que capaz que no se les habían ocurrido o no se animaban a preguntar, así que gracias de verdad a todos. Jessica, escribime please al mail, así te mando el libro y veo de encontrarte el link a la película, que está aún mejor. Así te lo mando, por favor, escríbeme ahí al mail a rrhh@ui.ei.com. Así que mil gracias a todos, en serio, perdón el tiempo, vayan a la otra charla que está buenísima, es súper interesante la charla que tienen ahora a las 12, así que vayan porque aparte es de ahora, es lo que necesitamos saber. Así que muchas gracias en serio a todos y siempre a la UPC por llamarnos, por convocarnos. Siempre es un placer poder participar en estas instancias. Gracias en serio a todos. Muchísimas gracias a todos. La despedimos a Vicky. No sé mañana cómo va a ser en el recorrido virtual para hablar poquito, porque es una máquina, pero así la queremos, ¿no? Nati Pati. Así la queremos. No, Jessica, totalmente. Solo que le digas gracias totales, porque nos tenemos que ir, porque si no, no llegamos a la de las 12. Pero dale, Jessica. Perdón, en realidad no, es que yo no me inscribí a la charla de las 12, porque había un formulario para llenar, pero ¿se puede ingresar igual? Sí, claro, con este mismo link. Gracias, excelente la charla. Sí, la verdad, nada, este equipo siempre rinde, siempre vienen mujeres maravillosas de EY, así que les ponemos nuestro corazoncito, como todos los años, y bueno, con ustedes nos volvemos a ver mañana, y con ustedes, chiquilines, nos vemos en un rato, ¿sí? Exacto. Gracias por todo, EY. Prepárense un café y súmense a la otra charla. Chao, chao. Chao.